A nosotros nos correspondió hablar sobre el capítulo 2, donde hablaremos sobre el análisis de las políticas públicas. Entraremos a analizar el proceso de las políticas públicas y desde una perspectiva comprender el papel de los actores, sus discursos y las instituciones en las estructuras de gobierno, los resultados de las políticas y el bienestar de la sociedad. Todo esto con el fin de evaluar adecuadamente los efectos de las políticas públicas sobre los ciudadanos y sus derechos. Este capítulo está dirigido o organizado en 5 secciones. El primero de ellos es el análisis de las políticas públicas. El segundo tenemos la razón con base de las políticas públicas en la toma de decisiones. Como tercero tenemos las alternativas racionales, como son escogencias públicas, análisis institucionales y de desarrollo. En el cuarto tenemos el papel de las ideas, y en este papel de las ideas desde el enfoque cognitivo, argumentativo y coalición defensoras. En el quinto tenemos la capacidad de gobernar y las estructuras de gobierno en el análisis de las políticas públicas, como lo son la gobernanza de las políticas públicas y las redes de política. Entrando en materia, empezaremos hablando sobre el análisis de esas políticas públicas. En este análisis tenemos como pionero a Lasswell, quien consideró que existen 2 tipos de enfoques. El primero de ellos es aquellos que generan conocimiento en el proceso, y el segundo de ellos es aquellos que generan conocimiento pero del proceso de esas políticas públicas. Ya Die más adelante planteó que los estudios de esas políticas públicas son divididos entre aquellos que se concentran en el proceso de la formación de las políticas públicas y entre aquellos que se enfocan en el juego de esas políticas públicas. Existe un amplio consenso en el que la idea de que el análisis de esas políticas públicas sean evidenciadas en 2 bloques teóricos, los cuales pues estos están muy bien definidos. El primer bloque teórico de ellos es una corriente de corte positivismo, y este pues va muy afín a esos postulados conductivos y asociados a los supuestos de la racionalidad. El segundo bloque de estos es que hay otra que lo contrapone, y esto lo que hace pues que se encuentran múltiples vacíos en estas teorías con bases positivistas, lo que esto pues ya es denominado más adelante como los no positivistas. Más adelante encontramos una segunda aproximación donde los enfoques se cruzan, como los positivistas según Cae y los constructistas según Parson. Garson más adelante es lo que hace relacionar un primer momento de esta forma. Primero, él nos habla que la corriente realista como base del empirismo estadístico. Segundo, él nos dice que la optimización de esos valores, donde se evalúan modelos mixtos para esa toma de decisiones. Acá encontramos también los no racionalistas. Estos pues que son basados en un análisis contextual y de casos críticos en el primer enfoque. Y esto pues la idea es de la optimización de esos valores, por lo tanto pues se apoya más en las ideas como la base del carácter incremental de esas mismas políticas públicas. Y entonces ya Lyndon plantea la política pública como una construcción gradual, y por lo tanto pues lo que hace es distanciar de esos supuestos de la racionalidad. Más adelante Roth, Aguilar, Parson, estos entre los que estudiaron los enfoques con bases epistemológicos, y más adelante otros autores más en la actualidad, ellos lo que hacen es ordenar 3 amplios marcos teóricos en estos distintos enfoques. El primer marco teórico de ellos es un enfoque racionalista o de planación racional. El segundo enfoque de ellos es un enfoque cognitivo, discursivo de esas políticas públicas. Y el tercer enfoque de ellos es la estructura de gobierno o gobernanza. Más adelante Torgerson, él lo que nos dice es que la literatura de esas políticas públicas
es un intento por mejorar esa toma de decisiones tan importante, pero gubernamentalmente, bajo la objetividad de esos análisis racionales al proceso político. En este enfoque racional, pues él generalizó lo que son las ideas de que parten para poder ser efectivas esas políticas públicas, pues ellos tenían que estar alejados del proceso político. Esto lo decía según Allison. Pero esta tesis empezó a mostrar muchas debilidades. Entonces, ya más adelante, con la elección social que se plantea en una política pública, esto lo que hace es presentar una racionalidad público complementaria distinta a la economicista. En el entorno de lo político, ya el análisis lo que hizo fue dar una apertura a varios enfoques, y esto es lo que ha llevado a ese planteamiento de nuevas preguntas alrededor de los ejercicios de gobernar, que esto pues se da durante la formación de esas mismas políticas públicas. Al análisis de las políticas públicas, donde encontramos tres enfoques: el primero, racionalista; el segundo, cognitista; y el tercero, una estructura de gobierno. El primero, como racionalista, pues es un proceso de formación pública, y pues puede ser desarrollado de acuerdo a ciertos protocolos, que eso lo que va permitiendo es la toma de decisiones para encontrar una mejor opción para esas políticas públicas socialmente que sean más eficientes. En lo cognitivo, pues son políticas públicas como portadoras de esas visiones del mundo, porque así son llamadas, visiones del mundo. Y estas pues políticas públicas como un conjunto de creencias relacionadas a la manera normativa de intervenir dentro del dominio de esa política pública en cuestión. En la estructura de gobierno, pues encontramos que no es posible pensar el accionar del Estado alejado de la interacción con la sociedad. Y esto ya que existe un enlace entre lo que es el proceso gerencial y el proceso político-civil. Y esto pues se va desarrollando durante su formación. Estas aproximaciones de estos análisis de estas políticas públicas, lo que nos hacen es mostrar que son muy nutritivas, ya que este amplio debate y la evolución constante en este análisis de las políticas públicas, esto ha sido muy productivo, ya que tanto las dinámicas endógenas de las discusiones académicas y de las evoluciones epistémicas de las ciencias sociales, como también lo que son el resultado de las nuevas demandas de los hacedores de las políticas públicas. El análisis de las políticas públicas surgió bajo los planteamientos de Laswell, quien propuso que a través de la construcción de las políticas públicas se lograría mejorar la toma de decisiones en las oficinas gubernamentales. Laswell decía que las problemáticas eran la ineficiencia de los asuntos públicos por la carencia de decisiones racionalistas. La política pública fue desarrollada dentro de una administración racional que estuviera en la capacidad de regular eficientemente los sistemas sociales en los cuales se desarrollara. Los nuevos enfoques racionalistas mantienen la base conductista del planteamiento de la política pública y la idea de desarrollar un aporte científico que se fundamente en el análisis costo-beneficio para la valoración de las opciones de la política. La escogencia pública, la teoría de la elección racional, es fiel a la fuerza que tiene la ciencia política y está sustentada en el individualismo metodológico. Esta observa la política pública como un problema de acción colectivo. Los enfoques del análisis institucional y desarrollo se cultiva en la institucionalización de la elección racional y examina los impactos que tiene los arreglos institucionales sobre la conducta humana. El análisis institucional se refiere al espacio social en donde los individuos interactúan e intercambian bienes y servicios para la resolución de problemáticas públicas.
Cabe resaltar que en la aplicación de los enfoques racionalistas en la política pública dentro de las oficinas gubernamentales surgían contradictores debido a la postura de quienes veían con preocupación su asimilación sin reflexión. Existen tres tipos de enfoques que son los más relevantes en cuanto al ingreso de las ideas y los discursos de las políticas públicas. Estos tres tipos de enfoques son el cognitivo, el argumentativo y el de coaliciones defensoras. Entonces, el enfoque cognitivo tiene la premisa de que las políticas públicas son portadoras de visiones del mundo. En este sentido, las ideas y las ideologías son importantes ya que como son parte de los marcos cognitivos de la sociedad, definen las visiones del mundo que animan a su vez los principios del actuar público. Por lo tanto, las políticas públicas son portadoras de una visión específica sobre un problema social, es decir, expresan una representación que un grupo social realiza, posibilitando así su existencia pública. Así, las políticas públicas actúan como un referente que guía las conductas de la sociedad. De este modo, los marcos normativos y cognitivos de la sociedad definen cómo los actores entienden, enfrentan y solucionan problemas públicos mediante respuestas que se ajustan a un conjunto determinado de percepciones. Por otro lado, el enfoque argumentativo plantea que las nuevas formas de ejecución del poder están dejando atrás los recursos coercitivos y están implementando en mayor medida los recursos comunicativos, es decir, aquellos que permiten contar con el aval para la acción mediante el convencimiento de los gobernados de que lo que se realiza es en favor de su bienestar. Desde este punto de vista, las políticas públicas pueden entenderse desde un enfoque argumentativo, porque al igual que los argumentos, las políticas surgen mediante la necesidad de proponer un orden a un plan de acción y de organizar el quehacer del mundo gubernamental con la intención o con el objetivo de enfrentar una situación socialmente relevante, por lo que las políticas como práctica argumentativa son un proceso social y cada dato y evidencia son simbólicamente medianos. Por último, tenemos el enfoque de coaliciones defensoras. Este enfoque plantea que la formulación de las políticas se produce mediante subsistemas de políticas y que su comportamiento se ve afectado por factores del sistema político y socioeconómico. Para entrar un poco más en contexto, hay que entender que el subsistema es el conjunto de actores tanto privados como públicos que tienen un alto nivel de interés en una temática específica y que por lo tanto están comprometidos con el tema. Cabe aclarar que todos los actores dentro del subsistema no tienen los mismos niveles de interés, por lo que surgen conflictos y para tener, digamos, una posibilidad de éxito en la incidencia de la política, deben buscar aliados y compartir sus recursos y desarrollar estrategias complementarias. Cuando esto sucede, se conforma lo que Sabatier llamó coalición de defensa. Entonces, la coalición de defensa es el subconjunto de actores del subsistema que tienen intereses similares, sí, que comparten criterios y creencias similares y que interactúan entre ellos en forma de coalición, cooperando para que sus intereses y para que sus percepciones acerca del tema socialmente relevante tengan incidencia en la forma que adopta la política pública. Cuando la opción de política se desvía de sus intereses, la coalición defensora
juega un rol en procura de generar cambios dentro de esa política, pero cuando sucede lo contrario, es decir, cuando esa política refleja lo que ellos esperaban, entonces la coalición asume un papel de defensores frente a otras coaliciones que intentan introducir cambios. Los estudios de las políticas públicas concentran su atención en los planes de acción y de las ideas que le dan forma, y se enfocan en los planes organizacionales y de gobierno para que se logre la materialización de la política. Para entender los procesos de formación de una política pública, primero debemos comprender la interacción que existe entre el gobierno y los distintos actores sociales. La política tiene su factor causal crucial en el enlace entre el proceso gerencial y el proceso político-civil que se desarrolla mediante su formación. El enfoque de gobernanza entiende la capacidad de llevar a cabo una política pública como el resultado de una interacción entre el gobierno y los actores políticos y sociales. Para entender por qué se aborda las políticas públicas bajo la gobernanza, hay que comprenderla como el resultado de una acción colectiva que se desarrolla en lo público. Así, las políticas públicas pueden ser vistas como una de las mayores expresiones materiales de la política, y el gobierno como un instrumento esencial para las amplias tareas de cooperación social y la forma de gobernar. Las redes políticas son canales de interacción que se dan entre el gobierno y los actores políticos y sociales durante la formación de una política pública. También podemos entender como el conjunto estable de relaciones de naturaleza no jerárquica que se dan entre una variedad de actores quienes comparten intereses en relación a una política y que también intercambian recursos para conseguir esos intereses compartidos, reconociendo que la cooperación es la mejor manera de conseguir las metas en común.